Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo un ejercicio, análisis de circuitos eléctricos. Se nos pide encontrar las cantidades desconocidas. Vamos a encontrar la corriente I1. Se nos está dando la corriente I2. Nos dice aquí que la corriente I2, que es la que pasa por esta resistencia R2 de 240 ohms, nos dice que el valor de I2 es igual a 7.26 miliamperios. También se nos pide determinar el valor del voltaje Vx, que es el voltaje que se encuentra entre este punto y entre este punto. Es decir, el voltaje en la resistencia R4. También se nos pide determinar el valor del voltaje en esta resistencia R2, el voltaje VR2, y la corriente total del circuito, que es la corriente que sale por esta pila de 9 voltios. Aquí tenemos un amperímetro para poder medir cuánta corriente pasa por este cable. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a simplificar este circuito. Vamos a irlo simplificando para ir encontrando cada uno de los valores. Vamos a viendo que esta resistencia R3 está en serie con esta resistencia R4, así que podemos sumar esas resistencias. 120 más 200 es igual a 320, y vamos a llamar a esa resistencia equivalente, la vamos a llamar como REQ1. Entonces el circuito va a quedar de la siguiente manera. Sumamos las dos resistencias y encontramos una nueva resistencia equivalente de 320 ohms, que era la suma de las dos que estaban en serie. Y ahora aquí podemos ver lo siguiente. Tenemos esta resistencia R1, vemos que está en serie con esta resistencia R2. Como están en serie, las podemos sumar directamente. 1 kilo ohms, que significa 1000 ohms, más 240 es igual a 1240 ohms. Entonces a la nueva resistencia la vamos a llamar REQ2, que es la resistencia equivalente de esas dos. Entonces ahora podemos ver lo siguiente. Tenemos en paralelo REQ2, la tenemos en paralelo también con esta de 9 voltios y también en paralelo con esta resistencia equivalente 1 de 320 ohms. Lo que vamos a hacer es que, como esta está en paralelo con esta, ¿por qué digo que está en paralelo? Porque observen, por esta fuente de voltaje de 9 voltios sale una determinada corriente que no sabemos cuál es el valor de esa corriente aún. Lo vamos a saber con la ley de Ohm. Sale una corriente y en este nodo A la corriente toma dos caminos. En una corriente I2, que es la corriente que va a pasar en esta trayectoria, va a pasar por esta resistencia equivalente 2. Y también esta corriente se pasa por este cable, es decir, la corriente total del circuito, que es la que medimos en este punto, se va a repartir en este nodo A en I2 y en I1. Conocemos el valor de I2, nos dice que es 7.26 miliamperios, pero no conocemos el valor de I1. Entonces estos están en paralelo porque se observan. Vemos aquí, si nosotros llamamos a estos puntos A y B, vemos que una patita de la resistencia equivalente 1 está conectada al punto A y la otra patita al punto B. De igual manera, de esta resistencia equivalente 2, una patita está en el punto A y la otra patita al punto B, que es donde están las terminales de la fuente de voltaje. Por lo tanto, comparten terminales, están en paralelo, debido a que la corriente que sale por aquí se reparte en esta resistencia y en esta otra resistencia, va a pasar por esas dos partes. Entonces las vamos a sumar como resistencias en paralelo. No las podemos sumar directamente, no podemos sumar 1240 más 320 porque están en paralelo. Tenemos que utilizar una fórmula para dos resistencias en paralelo. Entonces voy a sumar, como ya son las únicas resistencias que nos quedan, esa es la resistencia total, multiplicar REQ2 con REQ1. La fórmula nos dice que se multiplican ambas resistencias, 1240 por 320, entre la suma de ambas resistencias para sumarlas, 1240 más 320. O sea, para sumar estas dos resistencias con esta fórmula, multiplicar cada valor entre la suma de cada valor, vamos a encontrar el valor de la suma de esas dos resistencias. Entonces, si multiplicamos 1240 por 320, nos da igual a 396.800. Entonces lo voy a poner aquí, 396.800 en el numerador. Y si sumamos 1240 más 320 es igual a 1570. Es igual a 1560, perdón. 1560. Entonces si dividimos este numerador con el denominador, nos da igual una resistencia de 254.35 ohms.
Entonces vamos a reemplazar la suma de estas dos por una sola resistencia. Por una sola resistencia, y va a quedar de este modo. Es una resistencia total de 254.35 ohms. Y esta resistencia está reemplazando todas las resistencias que teníamos. Ahora vamos a medir la corriente que pasa por este circuito. Es un circuito en serie. Es decir, el multímetro lo que hace es que el multímetro, pues, o más bien dicho, amperímetro, el multímetro también nos puede servir. Tiene dos puntas. Usualmente se suele utilizar, bueno, se puede cambiar de color, pues se suele utilizar la roja y la negra. Entonces la punta roja del multímetro, la roja, suele ir al positivo, ¿no? Entonces aquí, esta vendría siendo la punta roja del amperímetro, perdón, que está al positivo. Y la otra punta del amperímetro, que viene siendo usualmente la negra, va a un extremo de la resistencia. El otro extremo de la resistencia va al negativo de la fuente de voltaje. Entonces este amperímetro lo que hace es que nos va a medir la corriente que circula por todo este circuito, que es un circuito sencillo, lo más simplificado posible. Entonces, por ley de Ohm vamos a obtener el valor de la corriente total del circuito. La fuente de voltaje es de 9 voltios, el valor de la resistencia es igual a 254.35 ohms. Entonces la corriente, al dividir 9 entre 254.35 nos da igual a 0.0353 amperios. 0.03, o más bien dicho 54 amperios. Y si queremos convertir a miliamperios, tenemos que multiplicar por 1000 y eso nos da igual a 35.4 miliamperios. ¿Sí? Ya tenemos el valor de la corriente total del circuito. Ahora voy al circuito original, el que estaba inicialmente, para poder encontrar los demás valores. Ya tenemos uno de los valores más importantes y con ese valor vamos a obtener otros valores. Entonces ya conocemos el valor de la corriente total. Ya sabemos que la corriente total es igual a 35.4 miliamperios. Lo voy a poner aquí. Pero la corriente total también en este, bueno, lo había quitado, en este nodo A, si recuerdan, tomaba dos caminos, para acá en una corriente I2 de 7.26 y para acá en una corriente I1 desconocida. Entonces la corriente total del circuito es igual a la suma de I1 más I2, o sea que la corriente total del circuito se reparte en dos corrientes, porque están en paralelo esas resistencias. Entonces ya sabemos el valor de la corriente total, que es igual a 35.4 miliamperios. No conocemos el valor de I1, lo dejo así, incógnita, y conocemos el valor de I2, que es igual a 7.26 miliamperios. Ese nos lo dieron inicialmente en el problema, en el circuito. No tuvimos que obtenerlo nosotros. Despejamos, álgebra básica, este está sumando, pasa al otro lado de la igualdad restando. Entonces queda 35.4 miliamperios. Como está sumando, pasa restando, menos 7.26 miliamperios, y eso es igual a I1. Entonces, si obtenemos esa restamos eso, vamos a encontrar que el valor de I1 es igual a 28.12 miliamperios. I1 es igual a 28.12 miliamperios. Entonces, la corriente que pasa por aquí, esa corriente de 28.12 miliamperios, pasa por la resistencia de 120 ohms y por esta resistencia de 200 ohms, porque están en serie. La misma corriente que circula por aquí va a pasar por acá. Entonces, como conocemos el valor de la corriente I1, podemos obtener el voltaje Vx, que es el voltaje entre las terminales de R4, o sea, el voltaje en la resistencia R4. Podemos aplicar la ley de Ohm. Para obtener el voltaje Vx, pues se multiplica corriente por resistencia, ¿sí? Es decir, corriente, ¿cuánta corriente es? 28.12. Nos conviene convertir esa corriente a amperios, ya que el valor de la resistencia no está en mili. Entonces, vamos a convertir esos 28.12 a amperios, y eso es igual a 0.2812 amperios. Entonces, por ley de Ohm, para obtener el voltaje entre este punto y entre este punto, por ley de Ohm, se multiplica la corriente que circula por esta resistencia
por el valor de esta resistencia. O sea, ¿cuánta corriente circula por aquí? Pues es I1, es 0.2812 amperios. Entonces multiplica 0.028 amperios, se multiplica por el valor de la resistencia, que es 200 ohms. ¿Sí? Entonces si multiplicamos, hacemos esa multiplicación, nos da 5.62 voltios. Entonces Vx es igual a 5. Entonces ya tenemos el valor de Vx. El valor de Vx es el voltaje entre este punto y entre este punto. En la siguiente parte voy a encontrar el valor de VR2, debido a que bueno, es la única parte que me queda, así que lo voy a hacer rápidamente. Para tener el valor de VR2, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la resistencia por el valor de corriente que circula por la resistencia R2. Entonces, lo voy a encerrar aquí para no generar confusión. Entonces, el voltaje en la resistencia R2 es multiplicar la corriente, que son 7.26 miliamperios, la convertimos a amperios para poder facilitar esa multiplicación. Entonces, eso es igual a 0.00726. O sea, dividimos entre 1000, se convierte, para convertir a amperios dividimos entre 1000, entonces es 0.00726 amperios, se multiplica por el valor de la resistencia, que es de 240 ohms. Entonces si multiplicamos eso nos da un valor de 1.74 voltios. Entonces ya tenemos los valores resueltos, ¿sí? Este ejercicio ha quedado resuelto. Los veo en más ejercicios. Chao.